¿De dónde sale un país que tiene 8 veces la superficie de Francia pero la mitad de su población? ¿Cómo se hace? Un lugar en que la mayoría de sus presidentes fueron impuestos por dictaduras o por fraudes. ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Un país que en menos de 200 años de vida participó de 4 guerras, 2 contra sus vecinos y 2 contra potencias del primer mundo, donde sus máximos héroes suelen morir pobres o en el exilio y sus dictadores le dan nombre a importantes calles de su capital. ¿Cómo se llega a un país donde cada pibe que nace debe más de $4.000 a gente que no conoce? Hay una historia, o más bien varias. Voces y silencios. Hay preguntas que salen a cada paso. Y un relato que se escribe en los repliegues de los días, que escapa espantado de los manuales. Argentina es un drama, es verdad, pero también una aventura. Héroes increíbles, villanos desmedidos y tipos que, más cerca de unos o de otros, hicieron lo que pudieron en un territorio signado por el saqueo, la resistencia y la literatura. De todas esas cosas habla este programa, este viaje. Felipe, ¿nunca te preguntaste, como se preguntaron miles de argentinos, qué hubiese sido de este país si los ingleses ganaban las invasiones en 1806? Muchos piensan que Argentina sería algo así como Australia, como Canadá, incluso como Estados Unidos, una especie de potencia. ¿Y vos qué pensás? Y yo, conociendo la clase dirigente argentina y su historia, más bien algo así como la India o Bangladesh. Vivimos rodeados de mentiras. Sin ir más lejos, mirá esas balas que supuestamente son de las invasiones inglesas. Sí. ¿Son truchas? Perdóname, ¿dónde viste unas balas que se queden así pegadas en la pared? Felipe, ¿no sería mejor comenzar con la Revolución de Mayo? Sin lo que está por pasar ahora, no hay Revolución de Mayo. ¿Qué va a pasar? Estamos en el medio del río, a la tarde hace frío. Felipe, esto es televisión, ¿eh? Si no hay acción, en el segundo capítulo fuimos. Así que vos querés acción. Claro. Ahí la tenés. En junio de 1806, tropas británicas desembarcan en las costas de Quilmes. Son 1.600 soldados que ven a bordo de 12 buques. El gobierno de Virreinato tenía muy descuidadas sus milicias, que estaban destinadas sobre todo a la defensa de la frontera contra el Indro, ¿no? Así que a los ingleses no les va a costar mucho llegar hasta el centro de Buenos Aires. ¿Y por dónde agarran? Y toman Montes de Oca, doblan por Caseros y ahí defensa, ¿no? Ah, como el 22. Escuchá lo que dijo Mariquita Sánchez de Thompson. Entraba por la plaza del Regimiento 71 escocés, las más lindas tropas que se podían ver. El uniforme más poético, botines de cintas punzó cruzadas, una parte de las piernas desnudas, una pollerita corta, unas gorras adornadas con plumas negras y una cinta escocesa que formaba el cintillo.
qué hacen los ingleses una vez que toman posesión? Lo primero que hacen los ingleses es hacerles jurar a todos los funcionarios fidelidad por el Imperio Británico. Obviamente todos juran. Juran todos menos uno. Ahí va Belgrano. Era secretario del consulado y se niega a jurar. Dice, o el viejo amo o ninguno, y se va a su chacra de la banda oriental. Claro, pero hay otro funcionario que no jura. ¿Quién? Me extraña, Felipe Sobremonte. ¡Apurad, hombre! ¡No podéis ir más a prisa! Los caminos se encuentran en muy mal estado, Su Excelencia. ¡Apurad! ¡Falta mucho para Córdoba! Bastante, Su Excelencia. Todavía no llegamos a Luján. Pero hace 3 días que salimos, joder. Se está llevando toda la plata, es un ladri. Es un cobarde. Trata de salvar el pellejo de los caudales públicos que estaban a punto de ser embarcados para España. Antes de subirse a la carreta, Sobremonte deja un bando un tanto vergonzante. Retroceder hasta el fuerte hasta obtener una honrosa capitulación. Le faltó decir la casa está en orden. Sí, algo así. Soldado, ¿qué son esos ruidos? Excelencia, se acercan unos soldados ingleses. Hagan algo en el nombre de Dios. ¡Deténganlos! Mucho más que nosotros. No me importa, deténganlos como sea. Vosotros debéis sacrificar vuestra vida si la patria os lo pide. Sí, Excelencia. ¡Apurad! ¡A prisa! ¡A prisa, por Dios! ¡A prisa! Mira, parece que ya lo agarraron. ¿Tiene mucha plata? ¿Tiene mucha plata? Mira. ¿Cuánto había en los cofres que Sobremonte se llevó de Buenos Aires? 1.291.323 pesos del año 1806. Ese era todo el tesoro de la ciudad, lo que en plata actual equivale a 27 millones de dólares. Más o menos lo que el Banco Central compra hoy por día para mantener el dólar quieto. Los ingleses interceptaron el botín en Luján y se lo llevaron triunfantes a Inglaterra. Lo que no sabían era que 2 siglos después iban a terminar gastándolo en Argentina. Con esos 27 millones de dólares, Inglaterra compró los pases de Ardiles y Villa al Tottenham, Carbonari al Derby, Bacedas y Cordona al Newcastle, Marinelli al Middlesbrough, Tarantini al Birmingham, Claudio Marangoni y Julio Arca al Sunderland, Federico Arias al Southampton, Facundo Saba al Fulham, Alejandro Sabella al Leeds United. Al final, la Argentina se quedó de nuevo con los 27 millones de dólares y los ingleses se quedaron con la mano de Dios. Al menos, un pequeño triunfo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. A Ezeiza, por favor. ¿Cómo no? Dale, ¿cómo sigue la historia? Bueno, parte del botín se repartió entre la tropa. Sí. Los jefes de la expedición, Berefort y Poffan, se llevaron 30.000 libras. El resto, más de 1 millón de libras, fue embarcado hacia Londres. Pero ¿a dónde vamos, Mario? Ah, confía en mí, yo te voy a decir. Una vez que llegan los ingleses acá, ¿qué hacen? Bueno, la verdad que se hacen cargo de todo, ¿no? ¿Sabes a quién nombran, por ejemplo, en la aduana? No. A un tal Martínez de Oz. José Martínez de Oz. ¿Qué haces? No, disculpa, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Todo bien. Sí, decías. Bueno, las tropas inglesas sorprenden a las criollas que estaba preparando Pueyrredón en la chaca de Perdiel. 550 ingleses contra... Nos hicieron moco. Sí. No, moco no vamos a ser nosotros si no mira para adelante, papá. No, tranquilo. Siga, que está bueno. Bueno, Liniers cruza Montevideo y empieza a preparar las tropas para reconquistar Buenos Aires. Se embarca con 1000 hombres, cruza por el Tigre, pasa por Chacarita y llega a los corrales de Misioneros, bueno, Plaza 11, ¿no? Ahí los revienta. Sí, ahí los revienta. No, Mario, no. ¿No? ¿Ah, no? No. Le pide la rendición a Berefort, pero este se niega y lo persigue hasta Retiro y obliga a los ingleses a encerrarse en el fuerte. Que es Casa Rosada. Claro. La bandera inglesa flameó durante 40 días en la Casa Rosada. Lo raro es que alguna vez haya flameado la bandera argentina. ¿O no? Sí. Pero al final, ¿hubo goma o no hubo goma? Claro que hubo goma y fue en la Plaza de Mayo. A la mañana del 12 de agosto, Liniers entra a la Plaza de Mayo ya con 4000 hombres.
Las columnas ingresan por Reconquista, San Martín y Florida. Los ingleses disparan con sus fusiles desde las azoteas de la Recoba. 2 horas después, Hereford se estaba rindiendo. Los ingleses habían sufrido 300 bajas entre muertos y heridos. Tremendo, ¿eh? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta boluda? Sí, cómo no. La guita del tesoro no la devolvieron nunca, ¿no? No, nunca, no. La plata del tesoro estaba depositada en la sede de Londres del Banco de Inglaterra desde mucho antes que Liniers zarpara de Montevideo. Y claro. Ahora sí, Mario, ¿a dónde estamos yendo? A Londres, a que nos devuelvan el tesoro. Bueno, una vez que sacan la plata allá, ¿a dónde la llevan? Bueno, lo pasean por las calles de Londres en 8 carros tirados por 6 caballos, adornados con cintas azules, imagínate. Una banda toca el Rule Britannia, el God Save the King, pasan por el Almirantago, se detienen ahí un ratito, St. Giles Square, Pall Mall. Ahora, la gente fue a un desfile, ve pasear todo ese dinero, pero ¿saben que es plata robada? Sí, pero parece que mucho no les importaba, ¿eh? ¿Y dónde lo llevan ese Y dinero? nuestra platita vino a parar acá, al Banco de Inglaterra, donde nuestra platita queda depositada, me parece que para siempre, ¿eh? Seguro que acá dentro de este banco está sentado, ¿no? Como ingresó ese dinero. Sí, seguro. Pero podríamos entrar a reclamarlo, ¿no? Pero no nos dejan entrar a ver ese depósito casualmente porque somos argentinos. ¿En serio? Sí. ¿Pertenecer tiene sus privilegios? Sí. Y nosotros no pertenecemos. No pertenecemos. ¿Ves? Estos son los momentos donde extraño a la Argentina. Por lo menos sabes el nombre de todos los que te robaron. Sí, estamos de acuerdo. Pero ¿sabes qué? Deberíamos volver. ¿A dónde? A Buenos Aires. Felipe, estamos en Londres. Está bárbaro. Quémonos Sí, acá. está todo bien, pero ¿sabes qué pasa? No vas a querer pararte la segunda invasión inglesa. ¿Ya empieza? En este momento está empezando. Bueno. En junio de 1807, los ingleses van a intentar una segunda invasión. Me imagino que no va a ser igual que la anterior. No, va a tener algunas diferencias. La primera es que la flota encabezada por Wyatt va a desembarcar acá, en la ensenada de Barragán. Una playa más firme que le permitió desembarcar la pesada artillería. Pero entonces alguien le estaba pasando buena información. No te quepa ninguna duda. ¿Y qué diferencia tiene esta invasión con la primera? ¿Te acordás cuánta gente vino en la primera invasión? Sí, unos 1.200. Bueno, ahora van a ir 10 veces más. ¿12.000? 12.000. Los ingleses entraron matando, saqueando, robando, salieron de Quilmes, cruzaron el Riachuelo y llegaron acá, a los corrales de Miserere. Hoy Plaza 11, digamos. Hoy Plaza 11. Y acá los estaba esperando Liniers con su gente. Había instalado 11 cañones para enfrentarlos. Y a las 5 de la tarde, puntualmente, llegó la cabeza de la columna inglesa. Y ahí sí, pum, a cañonazos. A cañonazos, pero no alcanzó, lamentablemente. Fueron derrotados por los ingleses a punta de bayonetas. ¿A dónde me trajiste? Casi ni zafamos. No te preocupes, Mario, calmate. La defensa de la ciudad ya estaba organizada. Pero estamos haciendo mucho ruido, qué raro. Son las 10 de la mañana. No, era una de las formas de la defensa, tirar agua hirviendo. No, Felipe, a los ingleses le tiramos aceite hirviendo, no agua. En 1807 tenía que ser millonario para tirar aceite hirviendo, Mario. Tiraron agua hirviendo, le tiraron piedras, palos, cualquier cosa, lo que tuvieran a mano, pero aceite hirviendo, no. Ah, bueno. Perdóname. ¡Pará, loca! ¡No somos ingleses! Ay, perdón, es que están vestidos tan raros. Ok. Ahora, Felipe, ¿no me vas a decir que a los ingleses los echamos tirándole baldazos de agua hirviendo? No, claro que no. Buenos Aires había listado 8.600 hombres. Todos los habitantes se convirtieron en milicianos. Y entre los jefes, hay unos muchachos que empezaron a destacarse por primera vez en la vida política. Ahí estaban Belgrano, French, Beruti, Saavedra. Mejor vamos. Los ingleses entraron en Buenos Aires formando 13 columnas y una de estas columnas atacó directamente y tomó este convento de Santo Domingo. Los invasores disparan desde los techos, las ventanas, pero las fuerzas de la resistencia se hicieron fuertes en los edificios de los alrededores e hicieron un cañoneo directo. Ah, estoy empezando a imaginármelo. A ver qué pasa. Los combates se llevan a cabo en las calles y duran 2 días. Con más de 1.500 muertos y heridos en sus filas, Whitelock se rindió.
invasiones, el Río de la Plata se incorpora al conflicto mundial entre Francia e Inglaterra. ¿Y eso qué cambia para nosotros? Y la formación de milicias populares, la destitución de un virrey por la voluntad popular, evidentemente demuestran la fragilidad de las autoridades locales. ¿Democracia? Nada volvería a ser como antes. Trafalgar Square. ¿Quién iba a decir, no? Que la historia argentina nos iba a traer hasta acá. Ahora, ¿y la Revolución de Mayo? Pero esto también es importante. Sí, pero la acción no está acá en Europa. La acción está en América. Y en Europa también. ¿Por? Entre 1792 y 1815 Europa está casi permanentemente en guerra. Napoleón Bonaparte pasa de ser un general revolucionario a un emperador expansionista que quiere conquistar toda Europa y parece que nadie, o casi nadie, va a poder pararlo. Como casi nadie. ¿Quién lo para? Ese mister... El almirante Nelson. ¿Y Nelson? ¿Qué hacemos acá en París? Después de la batalla de Trafalgar, Napoleón Bonaparte se va a tomar revancha venciendo en Austerlitz al Imperio Austrohúngaro. Me imagino que a diferencia de Nelson, que muere en la batalla, Napoleón no va a festejar a lo loco. ¿Y cómo? Mira lo que mandó a construir. Ningún humilde, ¿no? No, ningún humilde. La burguesía francesa se las ingenió para transformar una revolución en una especie de imperio expansionista. El encargado va a ser Napoleón Bonaparte. Después de Austerlitz, le pega a los ingleses por donde más le duele. ¿Qué viene a hacer? Un bloqueo continental comercial. ¿Vamos arriba? Vamos. Y Napoleón llega a lo más alto de su carrera. Claro, cómo no sentirse dueño del mundo desde acá, ¿no? Pero, ¿y nosotros qué pito tocamos de todo esto? Vamos a ver. Portugal es el único país que no respeta el bloqueo continental. Entonces Napoleón, como castigo, decide invadirle. Y una vez que está ahí, se da cuenta que España está tan a mano que... ¿Cómo no mandarse? ¿Cómo no mandarse? Entonces la invade, llega a un acuerdo con los Borbones y nombra rey, ¿sabes a quién? A su hermano, José Bonaparte. Exactamente. ¿Te acordás cómo le decían a José Bonaparte? Pepe Botellas. Sí, ¿por qué? No sé. Y porque le gustaba el buen vino. ¿Sabes lo que le recomendó Fernando VII a sus vasallos después de la invasión francesa? Ni idea. Total sumisión con el emperador y su hermano José. Ah, un verdadero Fernando. Un verdadero Fernando. Sí. Pero mientras los políticos y los llamados grandes de España, como suele ocurrir en estos casos, se preparaban para hacer negocios con los franceses, el pueblo español se decía resistir la invasión. Ah, y esto es lo que pinta Goya, ¿no? 2 de mayo de 1808 en Madrid. ¿Y cómo terminó esto, Felipe? Y mirá el otro cuadro. Ah, ok, ya entendí. 43 fusilados. Pero la resistencia continuó de todas maneras con algunas acciones como la de Bailén en julio de 1808. ¿No teníamos un amigo ahí en Bailén? José de San Martín, ¿te acordás? Lo deberíamos ver ese, ¿no? Pero te cuento que mientras tanto, en las principales ciudades de España se forman juntas de gobierno y resistencia que se adjudican la representación de Fernando VII y que tienen una sede central en Sevilla. Desde ahí se decide lo que pasa en el Río de la Plata. Si te apurás, llegamos a tomar un barco. ¿Qué barco? Un barco que sale para Buenos Aires. Ah, vamos. Esta ciudad moderna, casi europea, era muy difícil de imaginar hacia 1810. Este puerto era la entrada a un grupito de casas bajas, apenas iluminadas por velas, y donde las enfermedades y las pestes estaban a la orden del día. Con los efectos del viaje todavía a cuestas, no quisimos perdernos la oportunidad de descubrir algo de aquella noche de Buenos Aires. Fiesta, party, bailongo. Una vez por semana, desde las 9 de la noche hasta más o menos las 12, en las casas finas de Buenos Aires había tertulias. La tertulia era un lugar para encontrarse, para charlar, para escuchar música, pero básicamente para que las familias engancharan a sus hijas con algún doctor o militar soltero. Por eso, en el siglo XIX se inauguró la rotation. Vamos de lo de O'Gorman a lo de Rondó, después a lo de Alvear, después a lo de Zarratea, pasamos un toque por lo de Anchorena y después arrancamos en lo de Mariquita Sánchez de Thompson. Un buen programa. Un minué por acá, un vals por allá, un cielito, una charla sobre literatura, una discusión sobre política y siempre algún extranjero que caía invitado especialmente para que contara las últimas noticias de Europa, como una especie de radio portátil.
Pero había un problema: el mate. Los europeos que venían de visita chupaban tan fuerte que tapaban la bombilla. Cuando no se la metían en el ojo o se calcinaban la lengua. Pero bueno, la patria se hizo sufriendo. No, para, Felipe. Yo no voy a bailar el minué con ninguna chica que encima quiere casarse con un militar. Además, a mí las tertulias no me gustan, nunca me gustaron. No voy a ir a ninguna tertulia. Está bien, pero podemos ir a otro tipo de tertulia. Una tertulia revolucionaria, digamos. Cuidado, Felipe. ¿Y vos estás bien? Sí, estoy bien, dame. Copa, sos loco ese. Eso para que te acuerdes que ya estamos en Buenos Aires, Mario, ¿eh? Che, esa galera la habíamos visto, ¿no es la de...? La de Belgrano, sigámosla. Bueno. Dale, dale, vamos. Mirá, para una jabonería de Vieites. ¿Qué hacemos? ¿Entramos? ¿Quién se le ocurre reunirse en una jabonería a esta hora de la noche? No eres deseado. Lo que tenemos que saber es lo de Fernando. No me parece que sea momento apropiado. ¿A usted no le parece nunca? Señores, por favor, señores. Les digo que la Junta de Sevilla está a punto de caer. Por favor, ¿qué estamos esperando? Estoy de acuerdo con el señor Castelli. ¿Es ahora o nunca? Prudencia, señores, por favor. Vimos lo que pasó en Chuquisaca y La Paz. La represión fue terrible. Más motivos para derrocar a ese tirano. Además, las cosas son diferentes aquí. La milicia nos responde. No está claro que nos responde. Sí que está claro. Sí que está claro. Por supuesto que está claro. Señores, los patricios apoyarán a un gobierno elegido por el Cabildo. El Cabildo, pero por favor. El reemplazante de Cisneros debe ser elegido por el pueblo. Calma, doctor Castelli, calma. Deje esas ideas para Franz. ¿Ustedes quiénes son? ¡Ey, que no escapen! ¡Miren cómo corren, cagones! Eso estuvo re Sí, cerca. hay que entenderlo, están un poco sensibles los muchachos. ¿Y la jabonería de Vieites? Estaba acá, ¿No quedó nada? ni rastros. ¿Qué haces? ¿Lo van a echar? No, en 1810 la cosa era así. Mira vos. ¿El señor va a tomar algo diferente? No. ¿Y qué espera? ¿Qué se cree que tengo todo el día yo? Turistas. Felipe, contame un poco cómo era ese lío entre monopolistas y librecambistas. La cosa era así. España había establecido un sistema comercial bastante absurdo, el monopolio, según el cual solamente se podía exportar e importar a través de 4 o 5 tipos de Buenos Aires, que a su vez eran los principales contrabandistas, ¿no? Pero nombres dame. Y Álzaga, No, nombres. Martín Álzaga, José Martínez Dios. Bueno, y en 1809... los ingleses y la Junta de Sevilla firmaron un acuerdo según el cual los mercados americanos se abren para las mercaderías inglesas, ¿no? Basándose en esto, el virrey Cisneros firma un reglamento de libre comercio y la verdad es que la economía del virreinato comienza a crecer, ¿no? Ah, entonces estaba todo bien. Sí, lo tanto, porque los comerciantes españoles, que eran los más poderosos y que eran los principales contrabandistas, aprietan a Cisneros. Cisneros trata de calmarlos diciéndole que el libre comercio era solamente por 4 meses. ¿Y cuándo se vence ese plazo de 4 meses? Y mañana. El 19 de mayo de 1810. ¿1810? Sí. Qué casualidad, ¿no? Sí, eso no es todo. Está por llegar una noticia que va a cambiar completamente las cosas. España. Se cayó la Junta de Sevilla. El virrey tenía la esperanza de que las aguas no se agitaran demasiado. Pero la noche del 20, un grupo llegó hasta su casa para exigirle la convocatoria a un cabildo abierto. Acá, ese portal. ¡Que salga el virrey! ¡A ver, Cisneros! ¡A ver, por cojones! ¡Escucha la voz del pueblo! ¡A ver, hijo puta! ¡A ver si te presentas! ¡Cobarde! ¿Qué es lo que queréis? Lo que quiere el pueblo.
Cabildo abierto. Cabildo abierto, sí, señor. Cabildo abierto. Cabildo abierto. Silencio. Si os creéis que voy a convocar un cabildo abierto, estáis equivocados. Estáis locos. Locos de remate. Jamás os daré esa oportunidad. Es la voluntad del pueblo. ¡Sí, señor! ¡Yo soy el líder! ¡Yo soy el líder! Cabildo abierto. El excelentísimo Cabildo convoca a usted para que se sirva asistir mañana 22 del corriente a las 9 al Cabildo abierto. Y acá estamos. ¡Silencio, señores! Va a hablar el obispo Luis, por favor. Los españoles que se encuentren en las Américas deben tomar y asumir el poder y el control de ellas. Eso solo pasará a manos de los hijos del país cuando no haya un solo español en él. En la Junta Central de Sevilla y arribaste a nuestras playas, debemos recibirlo como al soberano. Señores, tiene la palabra el doctor Castelli. Por favor. Gracias, señor presidente. Me toca a mí responder. ¡Se respeten mis derechos! Señores, si el derecho de conquista pertenece al país conquistador, justo sería entonces que la España abandone las pretensiones que tiene de defenderse de Francia. Y que se someta a los franceses por los mismos principios. ¡Se pretende someter a los americanos! Aquí no hay conquistados ni conquistadores, señores. Aquí no hay sino españoles. Los de España han perdido su tierra. Los de América estamos luchando para salvar la nuestra. España, que se arreglen ya como puedan. Y que no se preocupen por nosotros, que los americanos sabemos muy bien lo que queremos y hacia dónde vamos. Provisoria. ¡Sí, señor! Fernando VII, para que ella a su vez invite al resto de los pueblos del virreinato para que concurran sus representantes a la formación de un gobierno permanente. ¡Sí, señor! Ahí está Belgrano. Sí, tenés razón, Belgrano. Sí. ¿Y qué hace acá? Y aplicar. Está haciendo señas a los que están afuera. Si la cosa no sale como a ellos les gusta, se va a pudrir todo. ¿Qué decís? Que si Belgrano levanta el panelito y lo sacude, van a entrar 500 tipos armados hasta los dientes encabezados por French y Beruti. Y ahí se va a poner brava la cosa. ¿Te gusta? Hay que irse. ¿Por qué? Se dan cuenta que no somos propietarios, se va a pudrir todo. No quiero conocer las cárceles de 1810. Ahí vamos. Justo una vez que sabía por quién iba a votar. Vamos. Iván, empezamos con el sufragio. Quienes estén de acuerdo en deponer al virrey, que levanten la mano. El día 23 a la mañana, el Cabildo se reúne para contar los votos y reconoce que Cisneros debe ser reemplazado por una junta. Pero en una maniobra muy turbia, nombra al frente de esa junta al propio Cisneros. Como era de esperar, la noticia cayó muy mal. No me digas nada. Y Castelli va y apura al virrey. La acompañó Saavedra y lograron que se convocara un nuevo Cabildo abierto. Esta vez para el día 25. Vení, que te quiero mostrar algo, vení. A ver.
¿Sabes qué? Re loco, ¿no? Pero siempre quise imaginarme cómo habrá sido este día. Y bueno, tratemos. Llovía. No llovía. Pero si no llueve. No, sí, parece que llovía, ¿eh? Parece que llovía. Se largó con todo, Por eso tantos paraguas. El paraguas era un objeto de lujo. Cada paraguas costaba 4 reales, así que muchos paraguas no habría seguramente. ¿Cuánta gente había? Me imagino una multitud toda rugiendo, la plaza llena. Había unas 600 personas más o menos. Eso no es una multitud. Bueno, si pensás que Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, es como si hoy metieras 250.000 personas. No está mal, ¿no? Mira, ahí está. French y Beruti, dos jóvenes entusiastas que repartían escarapelas. ¿Quién más? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 Sí, habría que agregarles esto, ¿eh? Ah, eso es por lo de jóvenes entusiastas, ¿no? Sí, en realidad eran dos punteros que dirigían un grupo político de chicos bastante bravos, conocidos como la Legión Infernal, que eran los que iban a pudrir todo si la cosa no salía como ellos esperaban. Pero repartían escarapelas. Y algún distintivo entre ellos habrán repartido para diferenciarse del resto, sí, probablemente, ¿eh? Cómpreme una empanada. Ahí está, ¿eh? El negrito alegre que repartía empanadas. ¿Y alegre por qué? ¿Cómo por qué alegre? Porque a partir de ese momento iba a ser independiente. Seguía siendo esclavo, ¿eh? ¿Cómo, no era cuenta propista? Sí, pero recaudada para su amo. Pero vendía empanadas. Y empanadas había en el norte, en San Juan, en Salta. Pero encontrar una empanada en Buenos Aires era más difícil que encontrar un negro libre. ¿Sabes qué, Felipe? Me arruinaste bastante mi cuadrito del 25 de mayo. Por lo menos me queda el Cabildo. Porque el Cabildo es el mismo. Y la verdad... Primero le cortaron los brazos hasta el codo. Después le sacaron la cabeza, pero enseguida se la volvieron a poner. El Cabildo de Buenos Aires ya no es lo que era. La casita de gobierno que Juan de Garay había plantado al fundar Buenos Aires fue demolida a comienzos del siglo XVIII. En 1765, en ese mismo lugar, se terminó de construir un edificio de 2 pisos con torre y un balcón enorme. En 1767 se anexó una cárcel para hombres, separada de la parte de adelante por un patio. 100 años después, al Cabildo le achicaron los balcones y le sumaron 10 metros a la torre. Después le sacaron toda la torre porque era muy alta y siempre se estaba por caer. Cuando en 1889 quisieron inaugurar la Avenida de Mayo, se dieron cuenta de que el Cabildo molestaba al paso. Le arrancaron 3 arcos del lado norte. 50 años más tarde quisieron hacer la Diagonal Sur y el Cabildo seguía molestando. Le arrancaron 3 arcos del otro lado. Pero en 1940, el arquitecto Mario Buschiazzo tuvo una idea excelente: hacer que el Cabildo se pareciera al que era antes. No le pudo agregar los arcos porque era tarde, las calles ya estaban hechas. Pero le devolvió la torre, aunque más baja. Le puso herrería tipo siglo XVIII, techos a 2 aguas y lo pintó parejo. Lo que pasó adentro del Cabildo hizo historia. Lo que le pasó afuera fue más bien histeria. Y acá estaban reunidos aquel día, las horas pasaban y pasaban y no pasaba nada, hasta que... ¿Hasta que qué? Señores del Cabildo, esto ya pasó de ser un juego. No estamos en circunstancias que ustedes se burlen de nosotros con sandeces. Beruti. Si hasta aquí hemos obrado con prudencia, ha sido para evitar desastres y efusión de sangre. Disculpe, hay un error. Nosotros no somos miembros del Cabildo. ¿Cómo? Que no somos miembros del Cabildo. Ah, ya sé. Usted es el que estaba con los muchachos. ¿Los muchachos? El pueblo, querrá decir. Yo hablo en nombre del pueblo, amigo. Bueno, el pueblo. ¿Está muy nervioso el pueblo? Usted me está hablando en serio. El pueblo está armado en los cuarteles, señores. Está esperando una orden nuestra para llegar hasta aquí. ¿Ustedes quieren verlo? La cosa va en serio, Mario. ¿Dónde está Cisneros? ¿Dónde está Cisneros? Por ahí anda. ¿Quiere decirle algo? Sí. Dígale que no estamos dispuestos a sufrir demoras ni engaños. Que si volvemos a entrar con las armas en la mano, no responderemos por nada de lo que aquí pudiera ocurrir. Está bien. Vaya y dígaselo. Nosotros estamos con usted, en serio. Vaya. Va a ser mejor para ustedes. Antes de retirarme, para usted. Gracias. Y para usted. ¿Y esto qué es? Por si hay violencia, para que no los maten. Con permiso. Sí, vaya.
Che, ¿y lo tomaron en serio? Muy en serio, Mario. Lo que pasa es que a muchos españoles no les causaba ninguna gracia que el pueblo estuviera en armas, ¿no? Claro. Y a muchos criollos tampoco. Y se nombró la primera junta. Exactamente. Ahí lo tenés a Saavedra, el presidente, jefe de los patricios, que lideraba el sector más conservador de la Junta y había nacido en Potosí. ¿En Potosí? Entonces podemos decir que el primer presidente argentino fue boliviano. Exactamente, un duro golpe para nuestros sueños europeos. Ahí está Mariano Moreno, abogado, el secretario que lideraba el sector más revolucionario de la Junta. Y el otro secretario era Juan José Paso. Exactamente, abogado, morenista. Y nos quedan los 6 vocales. Manuel Belgrano. Lo vamos a hablar mucho de él después, ¿eh? Abogado y también cercano a Moreno. Juan José Castelli. Exactamente, el primo de Belgrano, morenista también. Miguel de Ascuénaga. Militar, el más viejo de la Junta con sus 55 años. Alberti. El único sacerdote, aunque cercano a Moreno. Y me quedan 2, Mateu y Larrea. Efectivamente, 2 comerciantes, los 2 únicos españoles de la Junta. Algo que se dice para relativizar el 25 de mayo es esto de que la Junta juraba fidelidad a Fernando VII. Es cierto, por aquellos días nadie podía suponer que Napoleón sería derrotado y que Fernando pudiera volver al trono español. Así que prometer fidelidad a un rey fantasma y no a la Junta de Sevilla abría el camino hacia una voluntad independentista que no podía explicitarse demasiado por las presiones de Gran Bretaña. La misma noche del 25 de mayo, Cisneros envió una carta a un curioso destinatario en Córdoba, Santiago de Liniers. Desde allí se creó el primer foco contrarrevolucionario. Su plan era conseguir refuerzos realistas en el norte para arrasar Buenos Aires a sangre y fuego. La gravedad de la situación forzó a la Junta a enviar una fuerza militar con la orden de terminar con la contrarrevolución y fusilar a los cabecillas. Castelli, Balcarce y French fueron enviados a terminar con la sublevación. Gente del palo de Moreno. Sí, pero ojo, la orden fue firmada por toda la Junta, salvo por Alberti, que se excusó por su condición de sacerdote. La Junta manda que sean arcabuceados don Santiago de Liniers, don Juan Gutiérrez de la Concha, el obispo de Córdoba, el doctor Victorino Rodríguez, el coronel Allende y el oficial real Joaquín Moreno. Este escarmiento debe ser la base de la estabilidad del nuevo sistema. ¿Y Castelli cumplió? Al pie de la letra. Fue acá, en Cabeza de Tigre, el 26 de agosto de 1810. Y el único perdonado fue Orellana. No me digas nada. Lo excusaron por su condición de obispo. Aprendes rápido, Mario, ¿eh? Lo felicito, señor Castelli. Usted está a punto de fusilar a un héroe de la Reconquista. En lo que a mí respecta, usted no es nada más que un traidor a la Junta. ¿La Junta? ¿Cuánto va a durar ese juego? ¿Días? ¿Horas? Serán horas de justicia e igualdad, señor Liniers. Yo solo veo sangre, persecuciones y a su amigo Moreno, que ha traído lo peor de Francia. En Francia han derrocado a los tiranos. En Francia existe una república de iguales como la que pretendemos para nuestra patria. La sangre de unos cuantos traidores no es un precio muy alto a cambio de eso. Monsieur Liniers, se acabó el tiempo de las palabras para usted. ¡Ustedes ahí! ¡Pelotón! ¡Formarse! ¿Firmes? ¿Armas al hombro? ¡Apunten! ¡Fuego! La noticia la dio a conocer Moreno desde la Gaceta de Buenos Aires. Mario, ¿te acordás de la primera junta? Saavedra, Moreno y Paso. Después los vocales. Belgrano, Castelli, Alberti, Ascuénaga, Larrea y Mateu. Muy bien. Bueno, ahora olvídate porque empiezan las internas. Claro, Saavedra contra Moreno. Básicamente esa es la gran interna de la Junta. Saavedra representaba a los sectores de la alta sociedad y los profesionales criollos que lo único que querían era tomar ellos el poder. ¿Y Moreno? Los Morenos, los Belgranos, los Castelli entendían que se trataba de una revolución y que había que ir hacia cambios más profundos, ¿no? ¿Entonces qué pasa? Y bueno, entonces pasa que Castelli se ha enviado al Alto Perú, un abogado frente a un ejército débil, Belgrano al Paraguay. Y Saavedra, sintiéndose fuerte, se carga también a Larrea y a Ascuénaga, que son deportados al interior. Larrea termina suicidándose. Y sí, después de muchas idas y vueltas, en Burdeos se corta el cuello con una navaja, ¿no? ¿Y Moreno?
Bueno, Moreno, un poco acosado por Saavedra, renuncia a la Junta y le encarga una misión a Londres. Una larga misión a Londres. Dice. Felipe ganó Saavedra. Bueno, no tanto, ¿no? Porque después de las derrotas en el norte, Saavedra va a Salta y cuando está llegando le avisan que ya no es más el presidente de la Junta. ¿Y quién queda? Mateu. ¿Tan importante era? Era el que tenía la plata, ¿no? Claro. También estaba Alberti. Bueno, pero era cura, así que estaba exento de cualquier tipo de interna. Sí, no te creas. Al poco tiempo se muere de un síncope. Bueno, Felipe, nadie está exento de eso. Y bueno, entonces nos queda Mateu y Paso. Solo 2 sobrevivientes. Hablando de sobrevivientes, ¿qué es exactamente lo que le pasó a Moreno? Moreno era un abogado de origen humilde que había conocido en Chuquisaca 2 cosas que lo modificarían para siempre: las ideas de los teóricos revolucionarios y el aberrante espectáculo de la explotación indígena. En la Junta, Moreno propuso apoyar insurrecciones en la banda oriental y Brasil, expropiar las riquezas de los españoles y destinar esos fondos a crear ingenios y fábricas. Recomendaba también seguir la conducta más cruel y sanguinaria con los enemigos, para lograr el objetivo final, la independencia absoluta. Tanta audacia no tardaría en ser castigada. Para terminar con el secretario de la Junta, Saavedra puso en marcha una maniobra consistente en incorporar a los diputados del interior. ¿Qué hace Moreno? Renuncia. Ya le habían sacado a Castellía Belgrano y el único aliado que le quedaba en la Junta era Juan José Paso. Además, empieza a temer por su vida. Buenos días. Para usted, señora. ¿Y esto? ¿Quién lo envía? ¿Quién lo envía? De parte de un amigo de su marido. ¡El nombre! ¡Caballero! Fíjate si está solo. Guadalupe Cuenca vio partir a su marido en enero de 1811 a bordo de una fragata inglesa. Comenzaba un viaje que debería llevarlo a Londres, pero su casa empezaba a habitarse de oscuros presagios. Al poco tiempo de partir su esposo, Guadalupe recibe una encomienda anónima conteniendo algunos objetos de luto con una nota que decía: Estimada señora, como sé que va a ser viuda, me tomo la confianza de remitir estos artículos que pronto corresponderán a su estado. En Buenos Aires había signos de cambios. La revolución comenzaba a abandonar sus aspiraciones más transformadoras. Y en alta mar, el ex secretario de la Junta comenzaba a sentirse solo y enfermo. En alta mar el malestar de Moreno se acrecienta, pero el capitán del Fame no accede al pedido de sus secretarios de permitirles descender en un puerto más cercano. Y eso no es nada. Ante la ausencia de un médico en la tripulación, a escondidas, el capitán le prepara a Moreno extraños remedios. Pero lo cierto es que Moreno está cada vez peor. Y una vez rentado el piso en la ciudad de Londres y haber conseguido una secretaria, informar a la Junta del establecimiento de la embajada. He must drink it all. Finalmente, el capitán Walter Bathurst le suministró a Moreno un vaso de agua con 4 gramos de antimonio tartarizado, 40 veces más de lo que se reconoce como una dosis mortal. Al poco tiempo, Moreno tuvo una terrible convulsión. ¡Llama al capitán! Mariano. Mariano. Don't touch.
Fueron 3 días de agonía que terminaron con su muerte el 4 de marzo de 1811. Tenía apenas 32 años. El destino quiso que Mariano Moreno encontrara la muerte en un barco inglés, así que se le hicieron los honores del caso. Su cuerpo fue arrojado al agua envuelto en una bandera inglesa. Qué increíble. El cadáver de Moreno envuelto en una bandera inglesa. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Con Moreno empezaba a morir también una parte de la Revolución de Mayo, la más ligada a la esperanza de un verdadero cambio en estas tierras. Ese sueño, como el cuerpo del revolucionario Moreno, será arrojado a las profundidades. Era el comienzo de una oscura tradición argentina. Señores, dejen hablar al congresal Belgrano. Tiene hidropesía, hemorragia, mal de Chagas, paludismo, cirrosis hepática. ¿Y usted qué propone? Un buen testamento. ¿Queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre de los reyes de España y su metrópoli? ¡Sí, queremos! ¿Y el lema? ¿Dónde está el lema? Don Manuel Belgrano, juráis por estos santos evangelios desempeñaros con lealtad y patriotismo. Sí, juro.